El gabinete de las reflexiones sonoras. Muy buenas, José Tomé. Buenas, ¿qué tal? ¿Hacia dónde nos va a llevar el mundo sonoro de Godard en este segundo capítulo? Pues empezaremos con una entrevista de Godard en la que profundiza sobre su visión del raccord. Je voudrais partir avec vous dans les pays extérieurs. Mais j'ai peur. Depuis que je vous ai vu, je ne suis plus normale. À quel moment j'ai dit pourquoi avec vous? Pourquoi? Non. Parce que... Vous le savez très bien, Monsieur Johansson. Non, je ne sais pas. À quel moment? Dites-le-moi. Très souvent. Hier soir, par exemple, dans le couloir. Cette fois-ci, c'est vous qui mentez. Non, quand je vous ai dit que j'étais amoureux de vous. Amoureux? Qu'est-ce que c'est? Godard en 1963 diría durante una entrevista, leo, ¿qué es el raccord sino el paso de un plano a otro? Ese paso puede hacerse sin dolor. Es el raccord que ha establecido en 40 años el cine americano. Aquí ya empezamos claramente con su guerra contra el cine americano, ¿no? Bueno, 40 años el cine americano. Ha fijado y refinado el principio del raccord preciso sobre el mismo gesto, la misma posición, para no romper la unidad melódica de la escena. Pero se puede igualmente pasar de un plano a otro no por una razón de escritura, sino por una razón dramática. Y está el raccord de Eisenstein, ¿no? Que opone una forma a la otra y las une indisolublemente. El paso de un plano general al primer plano se convierte entonces en el paso del modo mayor al modo menor en música o viceversa. En resumen, el raccord es una especie de rima y no hay razón para declarar la batalla de Hernani por saltarse unos pasos. Basta con saber cuándo, dónde, por qué y cómo. O sea, lo tenía clarísimo. Pues ¿no? Exactamente. Saber cuándo, dónde, por qué y cómo colocamos un ruido, colocamos un sonido, Sí. El porqué, ¿no? De las cosas, una imagen, esa dialéctica de imagen y sonido. Sí. Me parece maravillosa esta reflexión, ¿eh? Y al final vuelve el concepto de métrica, vuelve el concepto rítmico, vuelve el concepto tonal y armónico. Sí, Que él lo Godard, tenía, claro que Godard era un fan declarado de musical, además, ¿no? Bueno, Tenía una vasta claramente cultura. en Exactamente. su cine, ¿no? Entonces viene a colación de cuando se habla del modo mayor al modo menor, etcétera. Él utiliza siempre muchas veces paralelismos con la música, sobre todo clásica. Y él habla en muchos momentos de que le gustaría hacer una película, una banda sonora como si fuera una orquesta, ¿no? Una orquesta, Y poco a poco vamos a ir viendo que lo va consiguiendo. Está claro que no una orquesta con violines y demás, pero a su manera sí que genera una banda sonora. Es que además yo diría más, yo sería un poco ahí, y yo diría que ya no es una banda sonora, es una coreografía sonora con un ritmo interno preciso. Y a veces despegado de la imagen, donde vuelve con la imagen, presentando disonancias, pero al final es una coreografía sonora, ¿eh? Me parece que la mente de Godard era muy adelantada y sigue siendo muy adelantada a muchos conceptos de la dialéctica entre imagen y sonido de la actualidad, ¿eh? Sí, totalmente de acuerdo. Eso me parece muy interesante también. Y sin ningún tipo de miedo también. No, sin ningún, exactamente, del que podamos tener hoy en día a veces, ¿no? Mía, o la cantidad de energías que gastas a veces para eso, ¿no? Para expresar una cierta posición dialéctica experimental, etcétera, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a pasar a banda aparte. Hombre, otro gran clásico. Otro de los iconos, ¿no? Una maravilla. De la cual Tarantino quedó hipnotizado, como se sabe. De hecho, da nombre a su productora, ¿no?
Bueno, en este fragmento corresponde a la conversación que tienen los tres personajes protagonistas en el bar, este café bullicioso, ¿no? Tan La francés. famosa e icónica Sí. secuencia del baile, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, es justamente antes del baile. en la misma secuencia, pero unos momentos... Unos momentos antes, tienes razón, sí, perdón. En el que Franz, el personaje encarnado por Sammy Frey, propone, sin venir a cuento, guardar un minuto de silencio, ya que, cito textualmente, un verdadero minuto de silencio puede durar una eternidad. Así que vamos a escucharlo o no escucharlo. Y ahí tenemos la aparición del silencio sonoramente hablando. Sí, del silencio. Vamos a ello. Une minute de silence, ça peut durer très longtemps. Une vraie minute de silence, ça dure une éternité. Ok. 1, 2, 3. Bon, moi j'en ai marre, je vais mettre un disque. Es maravilloso. Uno me maravilla el riesgo de la época. Sí, totalmente. Al cortar Además, zasca, eso digo, que siempre desde el inicio, ¿no? Te dicen cuando te estás dando tus primeros pasos en el sonido cinematográfico, sí. todos tus maestros te dicen cuidado con el silencio en el cine, que es muy incómodo, ¿no? Y que hay que intentar, aunque sea, poner un fondo. Bueno, porque, aquí claro, sí, porque ese ruido blanco ahí. Claro, que algo, porque no, si no el público puede pensar que se ha estropeado. Qué ignorancia. Bueno, no sé, a lo mejor es que, ya te digo, nos hemos vuelto más miedosos, ¿no? Y cuando tienes la oportunidad realmente de probar esto en una sala con público, ostras, la verdad es que la energía... Claro. La energía que se crea en la sala es interesante. Claro, pero que la gente entienda, y obviamente los que nos están escuchando, compañeros de tal, pues lo asimilarán perfectamente y saben de lo que estamos hablando, pero los que no se acercan, el silencio per se no es nada, es lo que viene antes y lo que viene después, lo que está antes y lo que está después, su influencia. ¿Cómo colocarlo? En este caso está muy claro, es decir, funciona, ¿por qué? Porque crea esa incomodidad y de repente es un chiste a la vez. Claro, es un chiste, es un gag, es el sonido utilizado como gag. Sí, Me parece una maravilla de secuencia, sobre todo por el riesgo, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, y pues en resumen, al final es como diría Bresson, ¿no? Que el cine sonoro ha inventado el silencio, otro aforismo de mi querido Bresson. Sí, que muy, ese muy tiene otras conversaciones aparte porque es maravilloso, ¿no? Lo curioso es que la sensación que puedes tener en realidad es que hemos esperado un minuto, pero en realidad son 35 segundos, que lo estuve midiendo, pero él ya lo dice, uno de los personajes, un silencio dura una eternidad, ¿no? Sobre todo, bueno, todos creo que hemos vivido ese silencio exactamente, ¿no? cuando te gusta una persona, ¿no? Y estás ahí, ostras, no sé de lo que hablar, ¿no? Pero el silencio yo creo que en el ser humano produce miedo más que incomodidad. Porque yo creo que exponerte demasiado al silencio es estar contigo mismo y los propios pensamientos a veces, ¿eh? Sí, bueno. Y te puede incomodar muchísimo el silencio por eso. Es incomodidad, es miedo, es la propia vida, ¿no? Que no te permite esa pausa, esa reflexión que muchas veces no. Hay que tener en cuenta que en las culturas mediterráneas no llevamos muy bien el silencio. Llevamos más por bandera el ruidismo y la cacofonía. Sí, bueno, la conexión continua de oratoria, ¿no? De estar hablando, porque necesitamos esa ida y venida como de ideas, de energía, ¿no? Sí, y bueno,
por eso, posiblemente este silencio, sería interesante poner este silencio a personas de diferentes culturas y ver cómo sienten. ¿Cómo reaccionarían? Sí, y sobre Esa todo incomodidad. y que apuntaran cuánto tiempo creen que ha estado en silencio este fragmento. Estoy seguro que que muchos dirían más tiempo del que realmente en la cultura mediterránea estoy seguro que nos parecería es. mucho más largo que en otras culturas, ¿no? Sí. Pero bueno, tras esto vamos a otra de las secuencias míticas de esta película, ¿no? Que es cuando ponen el disco y bailan el Madison, ¿no? Este baile popular de los años 50, ¿no? Sí. Que bueno, que en realidad pues en esta época las modas tardaban un poquito más en llegar y en los años 60 pues estaba muy de moda ahí en Francia, ¿no? Bueno, esta es la secuencia en la que en 1994 Tarantino homenajea, por así decirlo. Sí. Creo que fue con el baile en Pulp Fiction. Pulp Fiction, sí. Travolta y Uma Thurman. Y Travolta. Sí, Travolta, sí. Vamos, es claramente las referencias, le encanta esta época y es curioso, es lo que te comentaba también antes, ¿no? Que es como esta época de la Nouvelle Vague, de, por ejemplo, de Godard, entre otros, ha calado tanto en el cine norteamericano, ¿no? Ha tenido curiosamente, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre, por ejemplo, con la voz en off, que pertenece a Godard, al propio Godard. Él ya empieza a introducirse en sus películas dentro de este fragmento. Vamos con ello. Vamos con ello. Cette fois, c'est le moment d'ouvrir une deuxième parenthèse et de décrire les sentiments des personnages. Café! Arthur regarde sans arrêt ses pieds, mais il pense à la bouche d'Odile, à ses baisers romantiques. Odile se demande si les deux garçons ont remarqué ses deux seins qui remuent à chaque pas sous son chandail. Franz pense à tout et à rien. Il ne sait pas si c'est le monde qui est en train de devenir rêve ou le rêve monde. Aquí lo tenemos. La verdad que es una maravilla porque es curioso, porque hace como una evidencia absolutamente el trabajo del sonido cinematográfico. Enseña todas las costuras de cómo funciona el montaje de sonido, porque por un lado tenemos la música, por otro lado tenemos los pasos de los pies de ellos bailando, ¿no? El chasquido de los dedos. Tenemos el ambiente. Claro, tenemos el ambiente. ¿Y qué ocurre? De repente, genera un corte para introducir la voz en off del propio autor, del propio director y escritor, para hablar sobre la interioridad de los personajes, sobre lo que están viviendo, que es de una forma muy narrativa, muy literaria, por un lado, pero por otro lado
hablando de cómo ese elemento sería la función, por otro lado, del sonido, pero bueno, en este caso lo utiliza, simplemente lo describe con la voz, pero en ese momento simplemente corta la música y el ambiente y deja los pasos. O sea, no despega a los personajes de la imagen, no hace un paréntesis, un corte perfecto en el que solo aparece la voz para hablar de lo que piensan los personajes y de lo que están viviendo entre ellos. Sí. Es muy interesante. Luego entonces vuelve a arrancar otra vez la música y vuelve a hacer el corte, y lo hace en diferentes ocasiones durante esta secuencia. Entonces, claro, de esta forma, por medio de esta artificialidad, él hace una ruptura de la ilusión de realidad, ¿no? Claro, sí. Entonces, ¿para otra qué? Transgresión más, claro. Claro. Que es un elemento que irá cada vez cogiendo más peso dentro de su cinematografía, ¿no? Exactamente, la utilización de la voz en off, que luego también, viéndolo, recordé que también lo hablamos, tú y yo, el tema de la dirección actoral que hacía al interior de los personajes, ¿no? De una manera espontánea. Aquí es como si le estuviese extrayendo de lo que le está diciendo al actor, ¿no? Sí. Poniéndolo en esa voz en off, ¿no? Para luego cogiendo el guión directamente. A lo mejor los elementos que le habría dado al actor para que entrara en situación, ¿no? Claro, imaginemos un Godard al oído del actor diciendo... Tú vas a sentir esto, tal... Vas a sentir esto, la estás mirando a los ojos, tal... Pero no, en vez de dirigirse al actor, nos está dirigiendo a nosotros. Está dirigiendo a nosotros, ¿no? Con esa voz en off, pococentrista casi, ¿no? Es decir, además la música... Te está dirigiendo, porque en realidad ellos están metidos en su baile. Exactamente. Con una expresión, de que están divirtiéndose bailando, y él está introduciendo una serie de elementos que por sí solo esta imagen no te transmitiría. Exactamente, no te transmite, claro. Entonces, me parece... Eso es muy interesante. Además, él mismo ya se introduce como una especie de narrador omnisciente, ¿no? Proyectando su propio proceso de creación, ¿no? Narrando todas esas emociones, poniendo... O sea, además diciéndole al público, oye, que esto es mentira todo, que esto no es que yo estoy aquí dirigiendo, cortando y haciendo lo que me da la gana, ¿no? Es un poco también el funcionamiento del efecto de distanciamiento, ¿no? Esta ruptura que utilizaba mucho Bertolt Brecht, este dramaturgo, poeta alemán, que fue muy admirado siempre por Godard, y del cual citó en multitud de ocasiones, incluso yo creo que en su última película habla de Bertolt Brecht. Y este efecto de extrañamiento yo creo que aquí casi que lo está descubriendo, pero luego llega llega hasta unos niveles Claro, sobre todo en esa última época, casi ya no hace ni películas, hace videoarte. O sea, es una cosa totalmente de locos. Este elemento se potencia muchísimo, como vamos a ver, en su etapa más política, porque es un elemento que hace al público muy consciente de lo que se está contando, ¿no? Y cuando él entra en esa etapa política, está muy preocupado por transmitir un mensaje muy concreto, ¿no? Entonces, este aprendizaje le sirve a la perfección para luego poder aplicarlo en la etapa de es muy interesante. Y bueno, la verdad es que todavía hemos hablado durante todo este tiempo como si Godard fuera el que lo hiciera todo en sus películas, pero hay que decir que en esta época él se rodeó siempre de los mejores profesionales del sonido cinematográfico, ¿no? Y bueno, por ejemplo, ya que también hay que tener en cuenta que esta época era muy compleja a la hora de simplemente el funcionamiento del corte del negativo, el magnético, o sea, tenía una necesidad... Y las limitaciones del propio sonido directo, del aparte registro. de esas limitaciones, ¿no? Pero que el propio montaje de sonido era complejo, mecánicamente hablando ya. O sea, necesitabas una habilidad, ¿no? Para poder que no...
A lo mejor ahora con todos los programas informáticos tenemos otro tipo de complejidades, ¿no? Pero a lo mejor, bueno, puedes ir poco a poco haciendo algo, pero en aquella época tenías que saber primero cómo funcionan esas máquinas, ¿no? Claro, y de hecho, muchísimos, casi todos los montadores de sonido, llamémoslo de post-sincronización, eran los propios montadores de imagen. Sí, cosa que pasaba aquí también. Sí, aquí durante mucho más tiempo que en otros países. Claro. Lo que pasa es que siempre aquí tuvieron que venir sonidistas franceses a interiorizar el sonido directo, tal como lo hacían más o menos para profesionalizarlo y ponerlo en una actualidad tecnológica. Sí, bueno, eso da para otro programa, porque hay también temas de censura de por medio. Sí, pero bueno. O sea, el desprecio del uso del sonido cinematográfico es algo... hay cosas maravillosas, pero bueno, que quiero decir que los franceses en cuanto al sonido directo, al tratamiento del sonido directo, estaban muy avanzados. Claro, tenían mucho cuidado. Pero sí que es verdad que las limitaciones tecnológicas también, sobre todo en las fases de montaje, marcaban un poco los tiempos, lo tedioso. Entonces y que Godard en esta época estaba rodando 2 pelis a la vez casi, ¿sabes? Sí, aprovechando ese tirón que tuvo al principio, que ni siquiera podía tener tiempo para estar demasiado dedicarse a montar el sonido de la película, ¿no? Bueno, pues en esta época, entre los sonidistas con los que más trabajó, podemos encontrar a Jacques Momo, con el que comenzó a trabajar en sus primeros cortos ya, ¿no? Hasta la película de Los Carabineros en 1963. Decir que Jacques Momo, a sus 25 años, fue introducido en el cine de la mano de otro de los grandes directores que supo sacar un gran partido al sonido cinematográfico, que es el director francés Jacques Tati, para el que realizará su primer film el día de fiesta. O sea, te introducen para empezar a trabajar en día de fiesta, ¿no? O sea, tu primera película, yo te llego ahí, toma, Óscar, tu primera película. Día de fiesta. Además, con uno de los monstruos. Y Godard era un genio, Tati en su cine es además el rey del gag, ¿no? Del gag sonoro, ¿no? Como dicen, toda una piedra de toque, vamos. O sea que así empezó Momo, ¿no? Pero bueno, en 1964, para banda aparte, comienza a trabajar ya con René Lebert y en especial, y aquí, Antoine Bonfanti. Casi nada. Aquí, vamos, creo que Antoine, vamos a ver, con él trabajará en más de 15 largometrajes. Hasta Todo va bien en 1972. Bueno, decir que Bonfanti fue el sonidista de cabecera de la Nouvelle Vague, colaborador habitual del documentalista francés Chris Maker, con el que comenzó a trabajar en La Jetée, o sea, otro de los grandes mitos de esta época, ¿no? En sus más de 60 años de trabajo realizó más de 400 proyectos, entre los que podemos encontrar, ahí, toma nota, Hiroshima Mon Amour, de Alain Resnais. Otra icónica, La felicidad. Sí, de La felicidad de Agnès Varda, en 1965. El último tango en París con Bertolucci. Vamos, o sea, que empiezas a mirar su filmografía y que te da un auténtico mareo de decir, madre mía, qué cantidad de grandes proyectos, ¿no? Y muchos de ellos, porque él se interesó mucho, ¿no? en la política y en el documental, así que en gran parte de su filmografía tiene que ver con este género, ¿no? Decir también que fue el pionero de la Escuela de Sonido Directo francesa, y durante muchos años fue profesor de la Cátedra de Sonido en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños en Cuba, a la cual le regaló, y esto me lo han verificado varios alumnos, le regaló su Nagra 3 y su micrófono fetiche con el que grababa siempre todo, un Beyer Dynamic, el M160. Que es un micrófono de cinta cardioide, que es poco habitual,
Y allí lo tienen, según me han dicho, que claro, que el micrófono, creo que lo tienen ya como en plan museo. No sé si se seguirá usando, porque, bueno. Hombre, no lo sé. Sí que te puedo decir que, como dato curioso, y esto no recuerdo muy bien que me lo contó, que el tío era uno de los máximos especialistas en grabación de automóviles, tío, con ese micrófono. Ah, mira, qué interesante. Flipa. Bueno, yo creo que en algún momento... Era increíble cómo Sí. utilizaba con un par de micrófonos de cinta, cómo Sí. grababa los coches. O sea, es que era las conversaciones en coches, tío, que era una auténtica maravilla, ¿eh? Bueno, Ahí queda como dato. él creó escuela Exactamente. de sonido directo y como maestro. Ahí está. En algún momento habrá que dedicarle también un programa, ¿no? Nos acercaremos, por supuesto. Sí. Yo creo que sí. Hay mucho de lo que hablar. Uh-huh. En fin, y bueno, y con esto vamos a entrar en la etapa política, ¿no? De Godard, ¿no? Como sabemos, Godard era el rebelde dentro de la Nouvelle Vague. Y en 1967 estrena La Chinoise y inicia su etapa más crítica y política con la sociedad francesa, ¿no? Uh-huh. Totalmente convencido, o sea, era un maoísta totalmente convencido y apoyaba totalmente la revolución cultural china, que se había iniciado un año antes, o sea, que no es, o sea, él estaba ya en la vanguardia hasta de la política, ¿no? Ya en esa época. Hombre, quiere decir, a ver, es verdad que está muy influenciado por lo que ocurre en Mayo. Es decir, claro. todo eso hace como un Bueno, clic, Mayo, ¿no? claro, Mayo ya es desemboca. O sea, Sí, todos entonces, estos claro. movimientos del maoísmo y la revolución cultural china dan al final, desembocan en mayo de 68, ¿no? Bueno, para esta película adapta Los demonios de Dostoyevsky a su manera, una manera muy, muy libre. Y bueno, he creado pues un film lleno de reflexión crítica sobre el papel de la juventud y la izquierda en los movimientos sociales y políticos, ¿no? He seleccionado un fragmento que creo que define bien esta película, que a mí me parece bastante compleja por momentos, ya que usa un continuo distanciamiento, ¿no? De fragmentación para que te llegue ese mensaje político, y es una película que tiene tal cantidad de información y de texto que tienes que dedicarle su visionado en varios momentos o fragmentado, o algo, porque es que hay un momento que te sobrepasa, ¿no? Toda esa información. Así que nada, vamos a ver este sonido de René Lebert y en La Chinoise. La difficulté de la réponse a été bien perçue par Rosa Luxembourg. Et comme cette belle fille se troublait, comme elle rougissait sans comprendre ce qu'on voulait lui dire. Pourquoi ? Parce que les théâtres et les cinémas, on doit payer, alors que l'armée est gratuite. Alors que ça devrait être le contraire. Les spectacles devraient être gratuits et ceux qui veulent faire la guerre, parce qu'il y en a beaucoup, devraient payer très cher. Quand on dit que les accords de la gauche poignardent le Vietnam, ou que la presse du Parti communiste... Tout le monde parle des crimes et des exagérations des gardes rouges pendant la révolution culturelle. Écoute ça, c'est formidable. Écoute. La première sortie en amoureux de Juliette et Pierre leur ouvrit les portes d'un monde magique, nouveau pour eux. Le monde des mots que personne n'avait prononcé avant eux. Qu'est-ce que tu dis encore? Qu'est-ce que c'est que ce journal dégoûtant? C'est la revue féminine de la CGT, c'est Henri qui me l'a passé. Fais voir. Ça m'a et au club, leurs regards se rencontrèrent. Et Pierre n'eut plus envie de parler. C'est pas la peine d'être communiste pour employer le même langage que la presse du cœur. Je défends de dire ça. Je te l'avais bien dit qu'Henri était révisionné. 41 troisième. Mao Mao, les fous sont rois et moi je vois Mao Mao. Puis ça me fait penser au numéro de l'Illustration en 1917. Es que hay de todo. Es que hay de pero todo. Bueno, pero seguimos con el tema de las rupturas, de los saltos, es decir, de la transgresión total, ¿eh? Aunque sí, aquí sea... por ejemplo ya nos encontramos que hay sonido directo.
Hay uso de voz en off y de repente saltamos al sonido directo. Nos encontramos otra vez la introducción de elementos que siempre se cortan, como es el uso de la claqueta, ¿no? Nos encontramos también una canción fragmentada que va apareciendo en varios momentos, que en algunos momentos puede parecer, como aparece él bailando, que el personaje lo está bailando, podría parecer diegético, pero en otros momentos extradiegético, porque está tapando la conversación que ellos están teniendo. Está hablando, te está dando también un contenido político sobre, porque habla Mao, ¿no? Está hablando del maoísmo. Además, la secuencia también hay, a veces un poco en tono irónico, pero también hay una confrontación hombre-mujer, ¿no? Feminismo, machismo. La mujer es la que está leyendo y es la que está llevando el peso político. O sea, este fragmento ya da para poder hablar de la cantidad de capas de nivel de significados que está metiendo en un fragmento que, bueno, que muchas veces, claro, esto se pierde entre una multitud de una película que es densa y a veces, si no te paras a analizarlo, bueno, entras dentro de la narrativa y a lo mejor no eres consciente de todo eso, ¿no? Sí, claro, porque son como pequeñas cápsulas, ¿no? Dentro de una gran nave que es la película, ¿no? De la Chinoise, que es eso, que es compleja, es densa, y son como micromundos que hay dentro, ¿no? Fíjate todos los elementos que has citado en esta parcela, en esta secuencia, ¿no? Sí, y el humor, ¿no? Y hay un montón tiene mucho humor también, ¿no? Porque me llama, además, y volvemos a encontrar métrica, musicalidad. El tono mayor, el tono menor, la diégesis, la extradiégesis utilizada con una maestría tremenda por el rupturismo y por las disrupturas que plantea, ¿no? De repente mete ese mensaje político de Mao, ¿no? ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Y luego tienes una visión muy interesante, es esa especie de machismo-feminismo, ¿no? Que hay un momento ahí en que los dos se cruzan. Es que hasta la propia canción, esta versión de Mao... que es como muy ridícula de por sí, ¿sabes? Porque está en francés por un lado y está hablando de Mao, luego es así como, ¿qué es esto, no? Es como un cóctel molotov, ¿no? Para hacer un sentido sonoro. Bueno, más sonoro que visual. Sí. Es curioso. Pero, bueno, es interesante a todos los niveles, ¿no? Bueno, en fin, con la explosión del mayo del 68 y tras liarla en el Festival de Cannes, ¿no? Como ya hemos hablado, junto a Truffaut y otros compañeros, pues forman el grupo Siga Bertov. Pues un colegio que es, por hablar, ¿no? de él, es un colectivo cinematográfico con el deseo de eliminar la autoría en los films. Esto ya... Sí, bueno, es que ese grupo tuvo una controversia enorme, porque claro, todo se sometía a votación. Sí, así es muy interesante. Imaginémonos que usted está montando una película dentro de un colectivo que se llama The Siga Sound. Pongámonos. Bueno, es que es interesante porque incluso los guiones se decidían en asamblea, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿hacia dónde va esta película, no? Pero es que cada plano se decide así. Es como si tú montas un sonido y de repente tienes que someterlo a votación de los demás miembros integrantes del de Siga Sound. Es flipante. Pues aquí exactamente igual. Además con unos integrantes que tenían un peso cinematográfico tremendo, ¿no? Totalmente, ¿no? Pero sería interesante ver como el funcionamiento de una asamblea, ¿no? Porque este personaje no haría esto, ¿no? Esto tiene tal, o sea, interminables las películas. Supongo que claro, que crear una película de esa manera es mucho más complejo que en una estructura piramidal. Pero bueno, sí que es cierto que el grupo buscaba crear un cine militante y político inspirado en el cine experimental de la vanguardia rusa y de las ideas políticas del marxismo. Exactamente, que yo creo que al final es eso, ¿no? Intentar plasmar esas ideas políticas en un colectivo cinematográfico, ¿no? Y con la intención o el interés de facilitar la entrada de la revolución a Francia. O sea, es que... Palabras mayores. O sea, claro, ellos sabían muy claramente que el cine es un arma. Sí. Y ellos la utilizaban claramente en esa dirección, ¿no? Sí. Entonces, ahora todavía, en ciertos momentos, esto es un debate que ahora, está ahora mismo en auge, ¿no? Es porque durante mucho tiempo se ha considerado, desde los 80 sobre todo en adelante, que el cine no es solo entretenimiento, y no se habla de todo el contenido político que tiene hasta la película más, ¿cómo diríamos?, ligera. Bueno, todo es ideológico.
Claro. Ya no hablaría más de contenido político, sino de ideología. Es decir, hasta pero en los dibujos animados, cualquier película. A eso es a lo que yo quiero, tiene un a lo que yo quiero llevar, ¿no? Sí, tiene un trasfondo ideológico. Muchos padres y madres, si supieran lo que están poniendo a sus hijos, si lo analizaran profundamente, bueno, o sea, apagarían la televisión, ¿no? Es que, bueno, hay un contenido en todo lo que se hace, pero ellos lo tenían muy claro, ¿no? Y bueno, y trabajaron en esa dirección. Claro, no creo yo que a Bertov le interesara, o a Bertov le gustara mucho este tipo de cine, ya que él iba en otra dirección. Pero bueno, creo que también igualmente el uso de su nombre podría ser interesante, o sea, podría tener un cierto sentido, por ejemplo, en películas como British Sound, en 1970, perdón. Maravillosa. Que sí que es una película que podría ser más Bertov, por momentos. Si quieres, vamos a ver un fragmentito con un sonido también de Antoine Bonfanti, que a mí me parece también una maravilla. In a word, the bourgeoisie creates a world in its image. Comrades, we must destroy that image. The spectre is haunting Britain, the spectre of communism. All the forces of the old and new imperialism have entered into a holy alliance to exorcise this spectre. British petroleum and pop music, the Eurodollar and anti-trade union laws, Elizabeth the dunce and Wilson the traitor. The bourgeoisie has destroyed all human relationships except those of naked self-interest and the callousness of cash on the line and the never-never. Pues imagínate lo que dice... Para mí es una de las secuencias icónicas. Sí, totalmente. Con respecto al sonido, al peso del sonido. Sí, bueno, ese movimiento, es que además esta secuencia dura como 10 minutos. Exactamente, de la película con ese movimiento lateral, que yo creo que no es un traveling, que es un movimiento de una persona caminando de lado, ¿no? Porque va la cámara como... Un poco de tiemble, ¿no? De tickling, sí, y como que va ahí como pues a tironcillos, ¿no? Y con sonido directo de todo lo que está ocurriendo, ¿no? Además dice, la burguesía crea un mundo a su imagen. Camaradas, debemos destruir esa imagen. Mientras atraviesan la bandera del Reino Unido con un puño, con el puño del saludo comunista. O sea, es que eso ya es una forma de comenzar un documental político como, uy, madre mía, más claro no te lo puedo dejar. Sí, es verdad, ¿no? Y además, fíjate también la voz en off, la situación y la mezcla con respecto al directo también, sí. Crea todo un impacto, y un impacto bestial, ¿no? Crea un sentido emocional del mensaje tremendo, ¿no? Más allá del contenido del texto, ¿no? De la voz. Incluso parece que esa voz masculina que va ahí lanzando toda la ideología o exponiendo, ¿no? Toda esa ideología marxista, que además está hablando de la situación actual, de la situación laboral, que se parece bastante a nuestra situación actual, ¿no? Parece que incluso en eso han sido como marxistas, en el sentido en que la voz en off normalmente siempre es imperante, es la reina, no hay nada que esté a su altura, siempre lo demás está por debajo, y en cambio en este momento la voz en off está casi a la misma altura o a la misma altura que el sonido de la propia canción.
cadena de montaje. Claro, es que incluso en la secuencia que pudimos observar antes de Band Apart, esa voz en off que sale un poco de la cabeza del actor, de unos actores, ¿no? Sí. La estás mirando tal. Tampoco es que domine, sino que es un mero elemento del juego, ¿no? No pretende tampoco nunca Godard con la voz en off para mí ser como omnipresente, ¿no? Sí. Sino que ese mensaje sabe muy bien meterlo junto con todo lo demás, ¿no? Dentro de lo que Sí. sería la banda de sonido, ¿no? O sea, de los elementos sonoros, ¿no? Sí, bueno, es una estética. Él lo usa así. Es Claro, verdad que sí, la sí, voz en off tiene una capacidad de generar como una ruptura. Atención, claro, de dirigir la atención, claro. Es un de dirigir una egocentrismo. atención plena Sí. y generar una ruptura casi con lo que estamos viendo, Sí, claro. a no ser que sean unas voces así como muy sosegadas o que sea algo así de estilo Amélie, ¿no? Como Sí. que te va haciendo una introducción y te va contando un cuento Sí. sobre lo que vamos viendo, ¿no? Que va narrando expresamente lo que vamos viendo, ¿no? En este caso estamos viendo una cadena de montaje, ¿no? Y él está hablando de una situación política. Entonces, en realidad está hablando sin hablar de la situación que está viviendo esta gente de la cadena de montaje o de los trabajadores en general. Además es muy interesante porque esa especie de voz de inicio, cuando está tan metida en el fondo, ¿no? de la grabación del directo, parece que es allí mismo. Sí, Parece que está puesta allí mismo, ¿no? Sí, total. Lo que la hace más creíble todavía y más directa en su mensaje, ¿no? Interesante, es muy interesante, sí. Sí. Bueno, yo creo que vamos a pasar a otro fragmentito, ¿no? Que, bueno, en el que, bueno, aparte del texto es también un trabajo, es un juego de voces entre hombre y mujer. Vamos a ver otro fragmento de esta película. The relation of man to man is imparted through the relationship between man and woman. There is a science of the image. Let's begin to build it. Here are some pointers. Materialism, Dialectics, documentary, fiction, war of national liberation. people's war. be educated, less likely to be unionised. The present setup of the family puts great strains on us. Either we're struggling to combine badly paid work with bringing up a family, or unable to do work for which we've been trained. Ideology and beauty. The area of taboo on our sexuality is much more extensive, and the double standard is still pervasive. Some women still never experience orgasm. When we Hitler complain, and Hollywood. it's about little things. We want to drive buses, play football. We don't want to be brought with bottles or invited to Exploitation wines. of women. We don't want to be wrapped up in cellophane or sent off to make tea or shuffled into the social committee. And when you complain about the little things, you get stuck in the little things. It's difficult to get out of them. It's difficult to get beyond them. The jungle And of also they sex. can be dismissed because people say, well, you're just trying to be as men. But it's the little things Virgin which land. happen to you all the time, every day, wherever you go, all your life, which make revolutions. Revolutions are about little things. It's here that the subordinated The relates to problem dominate. of women. It's here that The discontent problem occurs. of the farm labourers. Here the experience is felt. It's expressed, articulated, resisted through the particular. Man. The particular City. pummels you gently Woman. into passivity. Country. That you can't even see beyond the little things, beyond the particular. You don't know how to find one another or ourselves. Freudian Divided revolution. of all oppressed groups. Marxist Divided in our real sexuality. situations and in our understanding and consciousness of our condition. We're in different classes, as we devour and use one another. Emancipation has often been merely the struggle of the privilege to improve and consolidate its superiority. Pues bueno, aquí el texto lo deja bastante claro, ¿no? La relación de hombre a hombre se transmite mediante la relación entre hombre y mujer. Hay una ciencia de la imagen, construyámosla. O sea, están trabajando a dos niveles dentro de su marxismo. Están trabajando, por un lado, en el lado político puramente del espacio laboral, y por otro lado, están trabajando en crear una nueva forma de, una nueva narrativa en el cine documental, ¿no? Para transmitir ideas, ¿no?
Y luego esta voz masculina también se va entrecruzando con una voz femenina que dice: estamos sometidas a muchas presiones, luchamos por combinar un trabajo mal pagado y tener una familia, o no podemos trabajar. Vamos, y parece que está hablando de hoy mismo también, ¿no? Dice, y en nuestra sexualidad hay más tabúes y el doble rasero de medir sigue dominando. Algunas mujeres nunca tienen orgasmos. Queremos conducir autobuses, jugar al fútbol. No queremos que nos envuelvan en celofán y nos hagan preparar el té. Que esto es muy británico también. Sí, también. Sí. Te desestiman porque dicen que intentas imitar a los hombres. Las trabajadoras siguen siendo las explotadas de los explotados. Oprimidas como trabajadoras y como mujeres. O sea, parte de este texto sería la lucha actual que tiene el feminismo y de la contra la, bueno, en fin, que esto lo seguimos oyendo, ¿no? Hoy en día, sí. De esto, por ejemplo, que es que intentan imitar a los hombres, que no sé qué, bueno, esto hoy en día con la todavía sigue esa lucha y sigue esa diciendo lucha este tipo de comentarios, ¿no? Es muy interesante la secuencia, sobre todo en esa especie de dualidad en la conversación, esa agilidad también. Ella entra, ella sale, esa voz permanece ahí, el hombre no está, está de una manera extraegética, por tanto, para mí tiene un tinte muy feminista porque el hombre no está presente ahí, se focaliza en la mujer, en esa desnudez, esa libertad también, ¿no? Que presenta al andar desnuda, y me parece muy interesante el ping-pong, el vaivén de las voces. Esa cierta agilidad, como el hombre hace una ruptura con su voz, hace una disruptura, la mujer retoma. Me parece una secuencia muy interesante. Muy interesante. Además, solo ya con te la voz, solo con la voz. Prescindimos solo con la voz, totalmente una de mujer cualquier desnuda, elemento. y una mujer desnuda subiendo, bajando escaleras y de una habitación a otra. El sonido de fondo de la cámara, cuando él, en varias entrevistas, él fue uno de los que trabajó para crear los ¿cómo se dice? Ahora se me ha ido. Como las fundas para envolver los... Bueno, tú sabes que las cámaras de 35 y de 16 milímetros pues llevaban una serie de carretes de película arriba que eso generaba un ruido. La coraza que la protegía. Y luego tenían el blind también, porque parte del sonido se desplazaba por la parte delantera de la lente, ¿no? Entonces, él en una de esas entrevistas peleaba mucho con eso para que el ruido de la cámara no entrara en el micrófono. En cambio, aquí claramente han quitado todo tipo de fundas de protección y tal, y han introducido el ruido de fondo de la cámara de... Esto debe ser un 16 milímetros. Para volver otra vez a generar esa sensación de estamos aquí ahora, estamos hablando de... O sea, queremos romper toda esa magia del cine porque estamos hablando de algo que no es una ficción y que queremos que seas muy consciente del trabajo cinematográfico que hay detrás, ¿no? Exactamente, con eso consiguen que sea esa especie de invasión de la realidad, ¿no? Del cine documental, de tintes documentales, ¿no? Totalmente. Además... Lo que dices, aquí en este momento, y estamos hablando de esto, y centrémonos en esto, ¿no? Eliminan los cortes, todo es una imagen... O sea, esta persona se va moviendo dentro de un espacio plano fijo. Claro, es todo lo contrario de lo que Godard estaba haciendo hasta ese momento, ¿no? Claro, bueno, sí, es verdad. Sí, tienes razón. Voy a decirte que, bueno... a veces ese dominio de hacer ver lo real, ¿no? que tenía también en esa primera época, se traslada aquí, ¿no? En este momento, ¿no? Cómo focalizarlo en la realidad. Esto es lo que es, o como en la secuencia de apertura. Claro, es que yo creo que es una de las películas en que muestra mayor crudeza, ¿no? En el sentido más documentales, no siendo documental. ¿no? Bueno, y esta secuencia, o sea, esta película y esta secuencia concretamente sigue siendo, digamos, subversiva, o sea, sigue estando en actualidad. Estoy seguro que genera todavía mucho debate. Incluso estaba haciendo pruebas de algunos fragmentos para ver con YouTube cómo iba todo el tema de, bueno, para poder subir estos ejemplos visuales. Y en este fragmento
ya YouTube me decía, me saltaba el aviso de para mayores de 18 años, desnudez. Por el tema de la desnudez. Claro, sí. es una desnudez muy natural. No hay ningún tipo de... Por lo menos yo no la veo. A lo mejor ¿cuántas veces no hay una incitación sexual, ¿no? Sí, ¿cuántas veces? Y es una paradoja, porque Sí. real y muy hipócrita además, porque cuántas películas hay, están sexualizadas y además de una manera violenta y por una escena tan naturalista como esta. ¿Sabes lo que digo? Que es que volvemos a lo mismo. Es una desnudez natural de una mujer, como si es un hombre. Viene esa censura, que al final tendrá un trasfondo ideológico, ¿no? O Hombre, al final, claro, es que al final lo de que por no querer molestar a nadie... No, eso de por no querer molestar a nadie no vale. No en este sentido. Tengo la piel muy fea. En fin, vamos a ver otro fragmentito que también me ha parecido muy interesante. ¿Sí? Esta película está llena de ellos. Bag, silly cat, body, restocking. private property, These words have got no male and jealousy, production, because there are no reproduction male come. equivalents. In 1841, In 1841, the first mining unions the first mining union Find that you're is founded. is founded. for limited, liberated areas. You give up struggling on every front, and you ease into a niche of acceptance. You become the educated housewife with your cooking recipes, or the image of a suffragette, which is a distorted image, tweedy, sensibly shod battle axe The with a severe educated hairstyle housewife of with deep her voice, recipes. advancing aggressively You on know, the that's male the only world place that you in the get boardroom. to The sexual your brain version of this is the to try retreat and into make your kitchen lesbianism. more efficient. It's a profound distaste for the male. Emancipation becomes simply doing without men. Sexuality is another retreat. Because you haven't had the choice, Yeah, the free why choice not? of what to do with your bodies, because they've been part of somebody else's belongings. You prove that you have got control, that you are liberated, simply by fucking. But if you can't extend the definition of your constraint beyond this, you're in an even worse hang-up. Because you're just caught, you're reacting. Well, she says Not that's because- not emancipated enough just to go around fucking. You're reacting not You know, because you're trying to that's say, the first thing I want to be something else. that a chick You're thinks. just reacting to In what 1911, In 1911, It's not enough. Liverpool Town Hall Liverpool Town Hall is stormed by They strikers forget is stormed by that you're trapped strikers within a system. and their You're wives. trapped and their economically wives. through your class. And you're trapped Conceal your sex. because Times, you're Pravda, still Figaro. reacting to the definition. Keep the existence Somebody of else Workers' has Council access to. secret. BBC, Marxists Radio have always Moscow, stressed France when they Inter. talked about the subordination of women, that it's part of the total mutual devouring process called capitalism. They've said that capitalism forces people to eat each other. Miniskirt and the counter-revolution. false relationships between men and women and men are part of this process. But sometimes this has been twisted into a rather glib The justification. revolutionary silence of lovers. Said, Es muy interesante la continua lucha, ¿no? Con la inclusión de esa voz de la niña, ¿no? Sí, es que ahí Es muy interesante. hay a nivel puramente de grabación es interesante porque por un lado estoy seguro que esa voz en off de mujer que está hablando, ¿no?, sobre el feminismo y cómo el capitalismo influye en las relaciones entre hombres y mujeres, ¿no? Estoy seguro que eso está siendo leído en el propio set, bueno, en esa habitación, ¿no? Y a la vez están grabando lo que la actriz que sigue desnuda, que también, bueno, ella es interesante de por sí porque está hablando de una serie de cuestiones personales y la vemos totalmente desnuda, o sea, como que no hay ninguna máscara, no hay nada, ¿no? Hay pureza ideológica por su parte, ¿no? Sí, sí. Y ella a la vez está hablando con alguien por teléfono, ¿no? Entonces, claro, ahí ya empezamos a jugar con diferentes capas de significado, ¿no? Por un lado, claro, tenemos como si fuera un diálogo mental, ¿no? Como si lo que esa voz está expresando pudiera ser lo que a ti tú dirías en un momento como ese, o como lo que has pensado antes. Otro lado puede ser que es un narrador externo, ¿no? Por otro lado, tenemos una voz masculina que se oye desde el teléfono.
y ella está hablando de forma amistosa con él a través del teléfono. Entonces, hay como... Sí, hay diferentes planos que sí, pero bastante sí. ideológicos cada uno de ellos. No, porque todo. La conversación de ella con el hombre del teléfono es totalmente antagónica a la conversación que mantiene la niña. Parece que parece dogmatizada por la voz masculina que le está leccionando. Totalmente, incluso es antagónica a la voz de mujer que está hablando sobre el capitalismo exactamente, sí. Incluso la propia voz masculina, como tú apuntas, que está lanzando, digamos, el ideario marxista, también entra en contradicción, porque cuando vemos el sexo de la mujer, le dice tápate. Pero a continuación, que por otro lado es que un poco la contradicción también del hombre de izquierdas, ¿no? Sí, es maravilloso, es maravilloso como en una secuencia hay tantas incongruencias y contradicciones, ¿no? Ideológicas, pero yo creo que buscadas, intencionadas totalmente, ¿no? Sí, me parece muy... Es el machista comunista, ¿no? Claro, por un lado... ojo, y aquí vemos la amplitud ya de la utilización de la voz en Godard, Ya no solo la voz en off, que la hemos ido viendo, pero ya... de una manera actoral, en ese sentido, ¿no? Sí, es muy interesante. Se puede ver de muy diversa... O sea, a simple vista dices, vale, sí, una conversación a mujer y una voz en off, pero luego te paras a pensar y dices, no, pero espera, vamos a ver, hay algo muy interesante aquí en lo que está ocurriendo en esta secuencia, ¿no? Bueno, pues eso es otra de las cuestiones, ¿no? Dentro de su cine también vemos que hay personajes como esta voz en off masculina de lo que comento, ¿no? El machista comunista, por momentos. El machista comunista, sí. Es que es muy interesante, ¿no? Porque interesante. Al final se va contradiciendo, no sabes muy bien. No sabes hacia dónde va, ¿no? Porque está como esa lucha interna, ¿no? Del hombre que por un lado, y más evidente todavía en esa época, que por un lado a lo mejor tenía muy claro una lucha proletaria y demás, pero por otro lado quería que su mujer se quedara en su casa cocinando, y, o sea... Y ellos, este colectivo ya estaba poniendo en relieve esa contradicción, ¿no? Pero por otro lado, luego vemos que este tipo de personajes que por momentos son contradictorios o que no siguen una lógica habitual de desarrollo, de evolución psicológica que suelen tener los personajes, digamos, en el cine, ¿no? Que tú sabes, de hecho muchas veces se comenta, no, pero es que, sobre todo en las series, ¿no? Que como se alargan muchas veces, hay tantas temporadas, los personajes se desvirtúan y empiezan a hacer cosas que en la primera temporada, por ejemplo, sería impensable que hicieran, ¿no? Pero en el cine de Godard ocurre mucho que el propio personaje a veces tiene una especie como de visión contradictoria de lo que es en sí mismo. Es a mí me resulta muy interesante. Esta secuencia sí, y solo con la utilización de varias voces, ¿no? Que además es muy curioso porque crean un grado de confusión, pero a la vez un grado hipnótico, que parece un partido, ¿no? No sabes muy bien y tanta cantidad ideológica que hay en ellas, ¿no? Pero de diferente manera, ¿no? Y de diferente utilización. Muy interesante, sí. La verdad que British Sound es, para mi gusto, con la Chinoise también, la Chinoise es una centro de referencia, pero British Sound yo creo que lleva de la mayor carga ideológica que la... Bueno, me he cortado en seleccionar algunos fragmentos ahí. Pero tiene mucho. Invitamos a todos los que nos escuchen a hacer un esfuerzo por verla y escucharla sobre todo. El tremendo collage ideológico que hay en esa película, pero además con un tratamiento sonoro, ideológico, político llevado a su máxima expresión. Sí, totalmente. Y muy radical. En esta época, además, no tenían... Volvemos a que no había ningún miedo de lo política o impolítico, políticamente correcto, perdón. Y, ostras, es que hay momentos que tú ves de sus películas y dices, ostras, rodar esto hoy en día a lo mejor sería un delito. Bueno, no quiero entrar en más detalles, así dejo... un cine... A ver, sería un cine muy residual o muy de guerrilla, muy marginal, fuera de los circuitos comerciales por el contenido que tenga. Totalmente. En aquella época
Sí que es verdad que debemos de mirar el contexto en que desarrolla esta época de Godard, con los acontecimientos políticos y sociales en Europa. Bueno, y cómo la evolución de la propia sociedad bueno, como la claro, evolución del propio grupo de Ciga, ¿eh? Sí, Es decir, totalmente. Al final ellos sucumben a sus propias ideas. No aguantan más Hay un momento, comunidad. también se dice que de fondo, en realidad, el que casi más mandaba de todos, entre otras cosas, porque también tenía más educación cinematográfica, era Godard. O sea, que no era tan horizontal como en principio... Como se vendía en el ideario marxista. Al final aparece esa cabeza pensante... Que los otros se encuentran cómodos en un momento, pero luego deriva un poco porque al final el cineasta tiene su propia voz individual, tiene su propia voz de creación, a pesar de que comulgue con varias gente, ¿no? En su misma época, en su misma concepción de cine, ¿no? Es muy complicado lo que intentaron gestionar y bastante duraron, ¿no? Como bien decías antes. Lamentablemente ya en 1972, pues el grupo se disuelve, en principio por diferencias creativas y políticas entre los miembros, y en especial entre Godard y Jean-Pierre Gauguin, que en fin, era cuestión de tiempo también. Hay otras cuestiones de fondo. Aparte que las relaciones y profesionales también se acaban desgastando, un colectivo de creación, además. Y que era una ruina. Este cine era muy combativo, muy interesante políticamente y a otros niveles, pero sí que es verdad que no sacaron nunca o casi nunca nada de dinero con tipo de películas. Es más, aprovecharon un poco la fama de Godard para sufragar los gastos de sus películas. Claro. Aprovecharon esa fama y un poco los recursos económicos. Y también tuvieron muchas dificultades de distribución, ¿no? Entonces, al final quedaba en un entorno muy universitario. Y pues Godard, entraron en otra etapa también. Estuvieron bastantes años al final, y hicieron bastantes. Y todavía se le recuerda por su forma, por su visión cinematográfica, su visión política y cómo también por el cine su documental es un hito importante también. Exactamente, sí. Me parece una época compleja. Tanto política y socialmente y también cinematográficamente muy arriesgada, muy transgresora, pero en la línea de lo que era Godard y su planteamiento, desde el principio más moderada y luego evolucionando hasta cotas ya tremendas, ¿no? Nos camarades étudiants nous ont donné l'exemple en se faisant casser la figure il y a une semaine. Il ne s'agit pas ici de continuer ou de ne pas continuer à voir des films. Pour l'instant, il est évident que nous devons projeter et voir le plus de films possible et que c'est là notre but. Aujourd'hui ou demain, il ne s'agit pas de ça, il s'agit de manifester avec un retard d'une semaine et demie la solidarité du cinéma sur les mouvements étudiants et ouvriers qui se passent en France. Je souhaite que le festival s'arrête. Oui, mais... Vous parle solidarité avec les étudiants et les ouvriers et vous me parlez travelling et gros plans. Vous êtes Y con esto terminamos por hoy. Ya continuaremos en este recorrido de la larga trayectoria cinematográfica y desde el punto de vista sonoro de Godard. Un abrazo sonoro. Hasta pronto.